Mi nombre es Marcela Alejandra Valdivia Ulloa y yo soy, periodista de profesión y actualmente soy la encargada de comunicaciones de la Dirección Regional de Cernamec, Aysén. Sí, sí, claro que sí. Existe precariedad porque en el fondo, yo trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer, así que y de la equidad de género, así que lo tengo más que claro. Existe precariedad porque, claro, culturalmente a nosotros se nos asigna roles de cuidado y hay poca corresponsabilidad como sociedad en el interior de los hogares. Por lo tanto, a quienes se nos recarga, digamos, la mata, coloquialmente hablando, es a las mujeres. Por lo tanto, hay precariedad. Precariedad al interior de los hogares, precariedad también a nivel laboral, respecto a las condiciones propiamente tal de poder acceder a un trabajo de calidad, porque también el tema de los cuidados influye mucho en eso, es decir, eso nos limita a la hora de capacitarnos, de poder estudiar. Ahora en pandemia, por ejemplo, hay muchas mujeres que dejaron de trabajar o que optaron por un emprendimiento, pero no porque lo hayan querido, digamos, porque hayan decidido eso en términos de decir, ya quiero cambiar mi vida, sino más bien porque no les quedó de otra, o sea, tenían que tratar, digamos, de tener una opción laboral, pero desde la casa, porque cuando se cerraron los jardines infantiles, los colegios, las establecimientos educacionales, no quedó de otra que quedarse en casa. Yo misma, por ejemplo, tuve que trabajar de manera remota, que se me dio la opción, pero también fue un trabajo súper desafiante combinar casa, cuidado de niñas, de niños menores de 13 años y además cumplir con el trabajo. Entonces, mi jornada laboral no eran, digamos, las 8 horas laborales, era mucho más, porque en el fondo entenderás tú que de repente uno cuida a un pequeño, no era estar diciendo, no, sabes que tengo que entrar a una reunión o tengo que enviar, no. Entonces, ahí uno tenía que arreglárselas, levantarse muy temprano en la mañana para tratar de avanzar, hacer malabares durante la jornada laboral y además en las tardes, tarde-noche, más allá 8, 9 de la noche o más inclusive, para poder tratar de cumplir con las exigencias del trabajo. Por ejemplo, como familia nosotros decidimos, mi pareja, de dejar de trabajar. Tuvimos que tomar esa decisión porque en el fondo el año pasado tratamos de buscar una persona en los tiempos que se podía, digamos, entendiendo que se había en cuarentena, esa persona no podía venir como trabajadora de casa particular y no pudimos encontrar una persona, o sea, buscamos como 2 veces de manera bastante exhaustiva y la verdad es que llegó una persona, pero la semana se fue, entonces, y de ahí ya se tomó, este año en el fondo lo conversamos y él tomó la decisión de renunciar a su trabajo para estar un año en la casa mientras todo este tema se estabiliza. Porque en el fondo tuvimos que pensar si ya, ¿quién es el que gana más dinero en el fondo? Ya, y el que no, quedarse en casa, ¿te fijas? Entonces, sí, pues, ha sido complejo y la vuelta o el retorno paulatino a la vida normal, claro que ha sido un aporte, pero estos tiempos de pandemia, cuando ya no estaban, como había mencionado anteriormente, el tema de los jardines infantiles, y todo lo que sea, digamos, como establecimientos educacionales fue bastante complejo, yo creo que para todas las familias, en el fondo, sean las que sean, en la conformación que sea. Sí, ciertamente. Ciertamente porque tú tienes que, o sea, en mi caso yo tengo mi pareja, el padre, digamos, de mis hijos, tenemos nuestra familia, pero está claro que esa situación no ocurre en la mayoría de las familias. Hay mucha jefatura de hogar femenina a nivel país y a nivel región también, entonces son mujeres que están, tal como lo dice el nombre, ellas como jefas de sus hogares, por lo tanto están a cargo de sus hijas e hijos, y no es lo mismo tener hijos o hijas a tu cargo, aunque sean, no sé, adolescentes, pero igual, y poder acceder a empleos de calidad, porque en el fondo a mí en mi trabajo me toca ver mucha realidad del tipo de mujeres muy jóvenes que son madres,
Por lo tanto, eso las limitan por esta estructura de sociedad que tenemos en torno a que no hay una responsabilidad del Estado. Sí, nosotros, por ejemplo, como institución, sí tenemos programas que piensan obviamente, en las mujeres y están hechos para las mujeres. En ese sentido somos pioneros, pero eso no es transversal a todos los programas del Estado, por ejemplo. Y tampoco eso, en general, tampoco ocurre en el espacio, digamos, de la empresa privada. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener esta carga sobre tus hombros y sobre, en el fondo, el Estado, la sociedad, no se hace cargo que el cuidado de las niñas y niños tiene que recaer en toda la sociedad, no es un tema netamente de las mujeres. ¿Y eso qué significa? Que claro, la mayoría de las, aun cuando se supone que los establecimientos educacionales, por ejemplo, si eres madre adolescente, por ejemplo, deberían apoyarte y debería facilitarte las cosas, pero no muchas veces ocurre eso, o puede ser que hayas salido y ya no eres adolescente, pero eres una mujer joven, y si fuiste mamá, digamos, a esa edad, eso implica que te limita también por el tema de los cuidados, acceder a seguir estudiando o perfeccionándote, por lo tanto, tus posibilidades de pega o que te haga un buen trabajo se limitan, y así mismo, aun cuando tengas la opción de tener un trabajo, también sigue existiendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es decir, hay mujeres, o sea, en el fondo sigue ocurriendo que hombres y mujeres hacen el mismo trabajo y reciben un salario distinto. Ha ido disminuyendo, en este momento no me recuerdo la cifra exacta, pero continúa siendo así. O sea, hay todavía que avanzar en ese sentido, pero continúa. Sí, definitivamente. Mira, nosotros trabajamos con la equidad de género, como se nombra el servicio, por lo tanto yo desde ahí puedo decir que la equidad finalmente, o lo que apunta a la equidad de género, es a que en este caso pudiese haber sido o sea, al contrario, es decir, si por el patriarcado serían los hombres que estén en desventaja, bueno, sería generar las condiciones para que ellos estén en igualdad de condiciones que las mujeres. Bueno, vivimos en una sociedad y un sistema, digamos, que trasciende nuestro país y a nivel mundial prácticamente, donde esto es al revés, son las mujeres las que en general tenemos menos condiciones. Por lo tanto, deberían estar las políticas, planes, programas, y que eso además trascendiera, digamos, a la empresa privada, para generar justamente estas condiciones para que las mujeres podamos estar en igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, potenciar lo que es la corresponsabilidad, es decir, darle la posibilidad a las mujeres de tener cuidado de niñas y niños, tener, no sé, que no sea, por ejemplo, el requisito que sobre 20 trabajadoras y trabajadores recién puedes tener acceso a una sala cuna. Eso no debería existir un mínimo. Dar la facilidad para que uno pueda compatibilizar el tema familiar con el laboral, porque tal como se dice, digamos, a las mujeres se nos exige, o sea, se nos pide que seamos las super mamás, pero además las super trabajadoras, y es como trabajar, pero como si no tuvieras hijos, y tener hijos como si no tuvieras trabajo, y eso es imposible. ¿Te fijas? Además, cosas tan básicas como darles a los padres, por ejemplo, la oportunidad de, si tu hija o hijo está enfermo, que tú vayas en vez de la madre, porque de eso se trata la corresponsabilidad, de llevar a tu hijo o hija al doctor. Y muchas otras cosas más. Es decir, ¿por qué seguir con esta asignación de roles? Esa es la idea, digamos, de dejar, digamos, de continuar con estos patrones. O sea, lo que pasa es que nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en nuestros programas, vemos, por ejemplo, tenemos el programa 4.7. El programa 4.7, por ejemplo, está dirigido a mujeres que están o trabajando, o capacitándose, o buscando empleo, ¿ya? O estudiando inclusive. Y la idea es que estas mujeres puedan en el fondo acceder a talleres
donde se les entregan conocimientos y distintas herramientas para que ellas tengan como una mejor preparación para apuntar, digamos, a tener posibilidades de mejores empleos. Entonces, pero al mismo tiempo, se tiene en cuenta el tema del cuidado de niñas y niños que están bajo su cargo, entendiendo de que nosotros, por ejemplo, como servicio hablamos de las madres, porque entendemos que hay distintas familias y perfectamente puede haber una tía que esté a cargo de sus sobrinos. Ella no es la mamá de esos niños, pero sí es autorresponsable de ellos, o una abuela, ¿ya? Por eso nosotros los circunscribimos a las madres, ¿ya? Porque en general eso ocurre, que uno lo escucha de repente en algún discurso de alguna autoridad que no está como muy al tanto de eso. Y ahí se les da un espacio de cuidado, entre 4 a 7, bueno, ahora con el tema de la pandemia esto ha ido cambiando, ya los horarios se modifican debido al tema sanitario, los establecimientos, porque esto se hace en establecimientos educacionales, ¿ya? Y ahí hay un espacio de cuidado y también de atención en términos académicos, es decir, se le hacen talleres, se hace reforzamiento, qué sé yo. Pero pensando en que justamente se hace cargo de este tema, digamos, de esta responsabilidad de los cuidados que culturalmente se le otorga a las mujeres. Es decir, se les apoya en eso y así ellas pueden trabajar, pueden estudiar, pueden capacitarse, buscar empleo, en el fondo, de manera tranquila, ¿ya? El programa Mujeres Jefas de Hogar también está pensado para jefas de hogar. Entonces, de acuerdo a ese perfil, cuando, por ejemplo, no sé, en la institucionalidad pública hay distintas entidades o organismos públicos que están con distintos públicos objetivos. No es lo mismo ser una participante de un programa de Cernamej que uno del Cercotec o de, no sé, Corfo, ¿ya? Son distintos públicos, son distintas realidades. Entonces, las mujeres con las cuales nosotros trabajamos son mujeres que en general tienen poca educación, por lo mismo, porque no han tenido, digamos, la posibilidad, el acceso a mejores oportunidades, y por eso digamos, los conocimientos, herramientas que se les entrega están pensados en ellas, ya específicamente en ellas. Y además con la conciencia de que ellos tienen que lidiar con esta función de jefa de hogar. Y así distintos otros programas que en el fondo apuntan y que se amoldan a la realidad de la mujer, ¿ya? Porque nuestros públicos son las mujeres. Distinto es el caso de otros organismos públicos donde es como más general. Y ahí ya son otras condiciones. Quizá debería, en mi opinión, debería ser algo pagado, porque es un trabajo. O sea, en el servicio nosotros hablamos de, tal como tú lo mencionas, trabajo remunerado y no remunerado, pero es trabajo, en esencia. Entonces, este trabajo le ahorra al Estado muchísimo dinero. Entonces, por lo mismo, debería ser pagado. Esa es mi opinión. Sí, sí. Ahora, nosotros a lo largo del tiempo hemos escuchado cada vez menos que le pregunten de manera tan directa si son madres o no. Porque eso al principio, o sea, de todos los tiempos se ha preguntado en el fondo, pero ahora al parecer hay como una mayor conciencia en el fondo, de no hacer esas preguntas, pero ciertamente que afecta el hecho de ser madre o inclusive no que seas madre, pero que estés como en la edad de tu querer ser madre. Eso también sigue pasando en el fondo, pero es algo más velado, no es algo tan directo como ocurría hasta hace muy poco. Bueno, ellas pueden postular, pueden ser parte de cualquiera de nuestros programas. No hay restricciones respecto a eso, porque se compatibiliza el que puedan asistir a los talleres, de ahí se va viendo caso a caso, pero en el fondo no es porque tú estés embarazada que eso te vaya a restringir de participar o no de alguno de nuestros programas. Obviamente hay condiciones, por ejemplo, la mayoría de nuestros programas son para mayores de 18 años en términos del área mujer y trabajo, son para mayores de 18 años. Y me parece mucho que hay un programa que es hasta 65, pero no estoy 100% segura, pero en general no hay restricciones de edad tampoco.